en adelante. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hasta acá nomás el texto que vamos a ver en esta tarde. Si nosotros vamos notando el transcurso de cómo viene el Evangelio de Juan, llegamos hasta este pasaje donde ya va a mostrarnos algunas horas determinantes en el ministerio y la obra de Cristo. Tenemos varios capítulos anteriores que nos mostraban acciones que realizaba, encuentros que tenía Cristo con personas, y en el caso del capítulo 11, cuando Jesús resucita a su amigo Lázaro, pero vamos viendo cómo el círculo de personas que lo rodeaban se va poniendo cada vez más chico. Es así como nos encontramos en este pasaje con Jesús y sus discípulos. Más adelante, unos versículos más adelante, Lázaro ya no va a estar y lo que vamos a leer va a ser exclusivamente lo que Jesús quería que sus discípulos más cercanos, que los apóstoles conocieran y supieran acerca de la voluntad de Cristo para ellos, y que luego nosotros recibimos como hijos de Dios y siervos suyos para llevar adelante la obra del Evangelio en nuestras vidas. Cuando leemos este pasaje nos encontramos en un punto cúlmine donde Jesús va a ir a la cruz, donde Jesús va a ser llevado por aquellas autoridades dadas y que seguían las órdenes de
los líderes religiosos. Vemos cómo Judas ya tenía en su corazón, Satanás había puesto en su corazón negarle. Y aquí Jesús se encuentra en la hora, ¿sí? La hora que tenía preparada, la hora que Dios había preparado para él. Si nosotros leemos capítulos anteriores, hemos notado también que Jesús ha dicho que no era su hora, ¿sí? Cuando nosotros vamos al capítulo 7, por ejemplo, Jesús dice que no era su hora, ¿sí? Y entonces vamos a ver algunas certezas que tienen que ver, en primer lugar, con el tiempo que el Señor Jesús va a tener. Jesús sabía qué momento estaba aconteciendo y todo lo que debía acontecer. Es decir, Jesús tenía la certeza absoluta del tiempo y el propósito de Dios para su vida. Cuando nosotros vamos al capítulo 7, en el versículo 6, por ejemplo, se nos dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Vemos en el versículo 30, cuando Jesús les dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y el capítulo 8, versículo 20, dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Pero ahora Jesús sabía que su hora había llegado para que pasase de este mundo, dice el versículo 1, al Padre. Y vemos cómo este pasaje también nos muestra cómo Jesús tiene un amor particular para con los suyos. Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Vemos en Primera de Juan, nos dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y vemos en este versículo que los suyos pertenecen al mundo, están en el mundo, mejor dicho, pero no son del mundo, y dice, los amó hasta el fin. Y es que el amor de Cristo para con los suyos es un amor especial, es un amor cercano, es un amor que no solamente es una declaración, no solamente que Dios dice a través de Cristo, yo les amo, sino que el amor de Cristo para con los suyos es un amor especial, es un amor de acción, es un amor cercano y de comunión. Como dice ahí en Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, esa palabra conocer implica una relación mucho más íntima, mucho más cercana de lo que nosotros nos podemos imaginar. Es una relación íntima y profunda que Jesús, que Dios el Padre tiene a través de Cristo en nuestras vidas. Nosotros tenemos una comunión cercana con Dios el Padre y nos dice que Jesús los amó hasta el fin. Vemos también la situación acerca de Judas Iscariote, cómo Satanás había puesto en su corazón que le entregase. Pero vemos la actitud que Jesús va a mostrar, y es que Jesús va a hacer algo que va a sorprender a sus discípulos. Y el versículo siguiente, versículo 3, nos va a mostrar otras dos certezas que Jesús tenía acerca de sí mismo, que también son importantes para nosotros como hijos de Dios. Jesús sabía a dónde iba, Jesús sabía de dónde venía y Jesús sabía a dónde iba. Por un lado, Jesús, versículo 1, sabía cuál era su tiempo, cuál era su propósito. Jesús sabía de dónde venía y a dónde iba, ¿sí? Respuestas, preguntas que el mundo se hace, de dónde vengo, a dónde voy. Jesús tenía la plena certeza y la convicción de lo que estaba haciendo. Y nos dice el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, y ese versículo
es el sustento para lo que va a decir, para la acción que Jesús va a llevar a cabo. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla, con la toalla con que estaba ceñido. Ahora, el versículo 3 podría decirnos y podría llevarnos a pensar que Jesús va a hacer una manifestación gloriosa, ¿no es cierto? Va a hacer algo, no sé, va a volar. Jesús dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, y ahí nos podríamos imaginar, no sé, hoy estábamos viendo con Martín una película, la de la Liga de la Justicia, y en un momento Superman aparece y Superman sale volando, ¿sí? Y una luz resplandece, ¿sí? Jesús tenía todo, Dios le había dado todo, podría haber mostrado lo grandioso, lo glorioso que era, pero Él va a mostrar su gloria, nos va a mostrar quién realmente es, tomando forma de siervo. Dice, como dice ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 7, Jesús nos va a mostrar su gloria. La gloria de Dios se va a ver en Cristo a través de su humildad. El Señor les llama a sus discípulos, les dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús va a mostrar su humildad haciéndose siervo. Y si hemos leído un poco acerca del contexto judío, esta era una costumbre que llevaba a los siervos más bajos a lavar los pies de aquellos que venían y eran recibidos en casas ajenas. Jesús va a hacer eso, el trabajo de el siervo más bajo, va a recibir a los suyos. Era una muestra de afecto, era una muestra de sos bien recibido, era una muestra de que yo te quiero cerca mío. Y Jesús les va a decir eso a través de estas acciones. Les va a mostrar cómo Jesús los ama, cómo Jesús es un siervo, cómo Jesús muestra lo máximo de la humildad. Aquel que es el resplandor de la gloria de Dios, aquel que es el primogénito de toda la creación, Dios hecho hombre, el verbo hecho carne, Él va a inclinarse ante su creación, va a lavar los pies de aquellos que Él creó y de aquellos que se rebelaron contra Dios. Es por esta razón que cuando Pedro ve lo que Jesús está haciendo, se asombra, se sorprende y rechaza lo que Jesús va a hacer. ¿Por qué? Pensemos en Pedro, cuando Pedro conoce a Jesús. Jesús le dice, lleva la barca adentro, ¿sí? Y tirá nuevamente la red. Y él dice, pero hemos estado pescando toda la noche y no sacamos nada. Y ahí Jesús, bueno, pero en tu nombre lo vamos a hacer. Y Jesús hace que sus peces, que sus redes se llenen de peces, de tal manera que parecía que se rompían. Pedro ve a Jesús resucitar muertos. Pedro ve a Jesús multiplicar panes y peces. Pedro ve a Jesús sanar a un ciego, sanar a un paralítico, con solo decirlo. Y recordemos cómo Pedro caminó también sobre las aguas cuando vio a Jesús venir hacia ellos. Pedro vio cómo Jesús calmó la tempestad. Y él decía, apártate de mí, que soy pecador. Allí Jesús está tomando forma de siervo y va a lavar los pies de Pedro, el primero que se niega, ¿sí? Y quizás era la voz de todos los discípulos, porque recordemos que Pedro siempre estaba ahí hablando de parte de todos. Allí Pedro se niega, nos ponemos en los pies de Pedro, nos ponemos en la piel de Pedro,
y pensamos, viendo cómo Jesús venía lavando los pies de sus discípulos, hasta que va a llegar a él, ¿sí? Y vemos quizás los nervios, la incomodidad de esa situación, y Pedro se niega. Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Me respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo comprenderás después. Y si hay algo que marcó la vida de Pedro, es que Jesús le mostró que él era un siervo y que debía ser un siervo. Recordemos como uno de los primeros milagros que acontecen allí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, Pedro y Juan están en la puerta del templo y hay un hombre cojo de nacimiento. Y entonces, estoy escuchando un sonido, no sé. Entonces, en ese momento, eh, Pedro les dice a aquellos que estaban asombrados, maravillados por lo que había acontecido en la vida de este hombre que desde nacimiento había sido, desde muy pequeño había sido cojo, ¿sí? Y de repente salta, de repente baila, de repente está alegre, ya no está ahí pidiendo limosna. Eh, Pedro le dice, ¿por qué ponen la mirada sobre nosotros como si por nuestro propio poder hubiéramos hecho esto? Nosotros lo hicimos en el nombre de Cristo, ¿sí? Y él se pone ahí en la posición de un siervo que no busca su propia gloria, sino que busca la de Cristo, la de Dios. Allí Pedro va a recordar esto y va a ser algo que lo va a marcar a lo largo de su vida, de tal manera que él va a dar su vida por la causa del Evangelio. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahora, Pedro y los demás apóstoles, excepto Judas, necesitaban ser lavados, necesitaban recordar esta situación particular para ellos, porque esto ellos debían replicarlo en otros que seguirían a Cristo. Allí se nos dice que Jesús le aclara que él no necesita lavarse sino los pies. ¿Sí? ¿Y cuántos de nosotros necesitamos ser lavados? Necesitamos el perdón constante de Dios, necesitamos el arrepentimiento constante en nuestras vidas. Y necesitamos que Dios nos siga limpiando, que nos siga purificando, que nos siga santificando. Y allí está Judas, uno que recibió, fue lavado, ¿sí? Judas recibió el lavado de los pies, pero no recibió el lavado de su corazón. Judas experimentó la presencia de Cristo, vio lo que Cristo hizo, igual que todos los demás. Él estuvo viendo y recibió y sintió las manos de Jesús y el agua que Jesús usó y la toalla que Jesús usó para limpiarle. Pero aún así, su corazón estaba duro como una piedra, estaba negro. Él recibió el lavado de los pies, pero no recibió el lavado de su corazón. Entonces vemos tres certezas que Jesús tenía. En primer lugar, Jesús sabía que ese era el momento que Dios había preparado para sí mismo. Que Jesús también tenía la certeza de dónde era y a dónde iba. Y a través de este ejemplo que Jesús les va a mostrar, hay tres propósitos que Él quiere dejarles y que también nos sirven a nosotros. Y pensando en esto de que Jesús tenía estas tres certezas, pensemos también en nosotros como hijos de Dios,
necesitamos saber de dónde venimos, a dónde vamos. Necesitamos saber los propósitos de Dios. Es por esta razón que tenemos su palabra que nos dice, nos expresa, nos manifiesta lo que somos en Cristo Jesús. Y es a través de eso que nosotros podemos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Es a través de conocer y profundizar en lo que implica la obra de Cristo, lo que implica quién es Cristo. Y es que nosotros vamos a crecer en la voluntad de Dios, vamos a saber de dónde venimos y vamos a ver hacia dónde vamos. Pero también Jesús les va a mostrar tres propósitos que él tenía a través de esta acción. Entonces dice, versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. Y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, a través de lo que Jesús va a hacer, es que va a mostrar un ejemplo, ¿sí? El ejemplo de lo que nosotros también debemos hacer con otros. Dice Lucas capítulo 22, en el versículo 24 al 27, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y este ejemplo quedó marcado en todos sus discípulos. Es decir, que el propósito de Jesús es que nosotros no solo admiremos, reconozcamos su humildad, reconozcamos y nos admiremos ante el ejemplo de su servicio, sino que también le imitemos. De tal manera que dice, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y vamos a ver que este ejemplo que Jesús va a hacer se hace después extensivo a otros. Dice, versículo 20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, que todas estas expresiones de humildad, de ejemplo que Jesús tomó, de que ejemplo que Jesús mostró siendo un siervo manso y humilde, es lo que nosotros, como hijos de Dios, deberíamos imitar. Dice en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. Capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Este es el ejemplo que debemos tomar, un ejemplo de humildad y de servicio. Jesús, siendo hijo de Dios, siendo igual a Dios, él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se nos dice ahí en Filipenses capítulo 2. Y pienso en esto como nosotros como hijos de Dios
no deberíamos decir en qué puedo servir, porque realmente para los hijos de Dios tenemos millones de cosas que podemos hacer como sus siervos, ¿sí? A veces pareciera que eh, hay personas que creen en Jesús y se quedan así, ¿sí? Con los brazos cruzados, cuando debería ser lo contrario. Eso debería llevarnos a la acción, ¿sí? Los hijos de Dios debemos imitar a Cristo como siervo. Esto también nos hace pensar en que si Jesús tomó forma de siervo, si Jesús se humilló a sí mismo, ¿cuánto más nosotros? No deberíamos tener una actitud de compararnos con otros, no deberíamos tener una actitud de creernos superiores que otros, sino al contrario, dispuestos a servir a Dios, porque es así como aprendimos y aprendemos de Cristo Jesús. Dice versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahora, no solo que Jesús nos muestra el ejemplo, no solo que nos da la posibilidad de seguir su ejemplo en humildad y servicio, sino que también nos promete que eso nos va a traer gozo, que eso nos va a traer alegría. Seremos bienaventurados si así lo hiciéramos. Entonces, cuando estamos sirviendo al Señor, debemos hacerlo con gozo, ¿sí? Debemos hacerlo para su gloria, porque mediante el servicio es que también Dios extiende parte de su gozo hacia nosotros. Y debemos tener ese gozo en nuestros corazones cuando le servimos. En segundo lugar, dice versículo 18, no hablo de vosotros, de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Recordemos, ahí está Judas a punto de irse, pero sus discípulos, los suyos, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Ahora Jesús está mostrando esto, y yo creo que viendo el contexto de lo que va a acontecer, podemos pensar en el corazón y en la mente de Lázaro. Perdón, de Judas. Judas quería un Mesías que venga a destruir, un Mesías que venga a reinar, que venga a romperle la cabeza a todos los romanos, a todo el imperio. Él quería que su Mesías venga con vara de hierro, pero no era ese el momento. Jesús venía como siervo. Y él va a hacer esto también con el propósito de que sus discípulos puedan ver cómo se cumple la escritura. Esto nos recuerda al Salmo 41, versículo 9, y expresa lo mismo que dice en este versículo: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Una expresión de traición, una expresión que muestra cómo aquellos que estaban más cerca, uno que estaba cerca y que podía ver a Jesús, podía ver los milagros que Jesús hizo, estuvo dispuesto a entregarle. Satanás había puesto en el corazón de Judas entregarle, pero esto tenía un propósito. Dice versículo 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Es decir, Jesús iba a tener un propósito a través de esto, y era que se cumpla la escritura. Recordemos, como dice allí en Lucas capítulo 24, que Jesús le comenzó a declarar y a decir todo lo que la escritura decía de él,
¿sí? El versículo 44 del capítulo 24. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Pero esto tenía un propósito para los suyos, y es que ellos, dice, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Entonces, qué importante que fue para sus discípulos esta situación, ¿sí? Para que cuando eso suceda no les llegue como algo de sorpresa, sino que ellos puedan afianzarse, puedan tener mayor certeza de quién era Cristo. Recordemos que el propósito por el cual escribe Juan es para que crean, ¿sí? Para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, vemos esta situación que ya se va quedando con un grupo más reducido Jesús, pero nos muestra una actitud digna de imitar. Jesús sabía de dónde iba, de dónde era, a dónde iba. Jesús sabía los tiempos y los propósitos de Dios, el Padre. Jesús sabía quién le iba a entregar. Jesús sabía que Pedro se iba a querer negar, pero esto quedó guardado y grabado en sus corazones. De manera que los discípulos debían imitarle, debían tomar su ejemplo. ¿Y cuánto más nosotros? Hoy, 20 de diciembre del 2020, aún debemos tomar esa misma actitud que tomó Cristo. Se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo. Pensemos, hermanos, cuántas veces, y me hace pensar a mí, cuántas veces hacemos cosas porque hay que hacerlas, ¿no es cierto? O hacemos las cosas sin ganas, o hacemos las cosas quejándonos, o nos comparamos con otros, o nos creemos superiores a otros. Tomemos el ejemplo de Cristo, que se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. Pero también pensando en aquellos que reciben, de alguna manera, reciben un poco de los beneficios de saber algo de Jesús, o reciben los beneficios de estar con personas que están cerca de Jesús, pero no son de Él. Que reciben el lavado de los pies, que sienten las manos, sienten el agua, sienten la toalla que seca sus pies, pero sus corazones aún siguen estando duros, estando sucios por el pecado. En esta oportunidad tenemos la oportunidad de ver a Jesús mostrando su humildad, mostrando que Él es el siervo que vino a sufrir, que vino a morir en la cruz, porque ahí se nos dice que se acercaba la fiesta de la Pascua. Y allí Jesús sería llevado como un cordero al matadero, y no abrió su boca. Y Él fue llevado a la cruz, y Él derramó su sangre, y Él murió, y Él resucitó, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quizás alguno escuche y diga, yo quiero experimentar ese amor, saber lo que es que Jesús me ame, quiero recibir su perdón. Y Jesús nos dice en su palabra, el que a mí viene, no le echa fuera. Así que si no le conoces, si aún no has recibido el lavado de tu corazón, es tu oportunidad. Allí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, nos dice, a quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esta es tu oportunidad.
Y aquellos que somos sus hijos, imitémosle, imitémosle. Y quizás debamos decirle, Señor, perdóname porque muchas veces me creí algo que no soy, me creí más que otro, o, o quise sobresalir más que vos. Que sea Cristo el que se lleve toda la gloria en nuestras vidas. Amén. Oramos.